Bueno, el tema que nos toca ver ahora es el tema de la programación funcional. Habíamos visto la clase pasada que había diferentes tipos de paradigmas y uno de los últimos que aparecieron era el paradigma funcional, que en realidad está muy basado en la matemática y en la recursividad. Principalmente es casi exclusivamente recursivo. Ya le voy a contar por qué. Es flexible, conciso. Ahora, la semántica es sencilla, siempre que ustedes tengan en cuenta el tema de la recursividad, digamos, si la manejan, digamos, no van a tener problemas con eso. A veces puede tener ineficiencia en la ejecución, sobre todo cuando van a hacer una programación a través de las listas, porque pueden haber un problema de memoria. Y tienen mecanismos para controlar la complejidad estructural del código. Son más abstractos y matemáticos. ¿A qué se refiere que sean matemáticos, digamos? A que a ustedes en una sola línea, como lo hacían en un, en análisis matemático uno cuando hacían una demostración, digamos, pueden escribir toda una programación que si ustedes lo hicieran en un lenguaje tradicional, como si fuera Java, por ejemplo, o, o Python, te llevaría muchísimo más tiempo de desarrollo, digamos, le ocuparía muchas más líneas, mientras que con Exchange, como Saber o con Lib lo pueden escribir tranquilamente en una sola línea, ¿no? Bueno, la idea cuál es que los programas se vean como funciones, es decir, que un programa es una descripción de un cálculo específico que es equivalente a una función matemática. ¿Se acuerdan? Esto lo vieron ustedes cuando vieron en análisis uno, ¿no? O análisis 2, que vieron, por ejemplo, que y igual a f de x o la función de x implica y. ¿Lo vieron esto, no? Sí, profe. ¿Y qué significaba? Sí, sí. O sea, más allá de que sea una función, ¿qué es lo que representa eso, digamos? El, el valor de y en función del valor de x. Y o en función en realidad de dos funciones, digamos, porque podrían considerar como que x de un lado acá tiene una función y pues podría llegar a ser otra función, digamos, en este caso una variable, digamos. Bueno, entonces todos los programas, procedimientos y funciones se representan todos por funciones. La programación funcional pura. Ahora, las funciones estas ya vamos a ver que se escriben todas a través de listas. En un programa, X representa la entrada y la salida, y en un procedimiento o función, X representa los parámetros y los valores de vuelta. Un programa no distingue lo que cuando ustedes van a hablar de un programa, de un procedimiento, de una función para el lenguaje funcional, digamos, son todos los mismos, digamos. Ya van a ver que ustedes, inclusive, cuando programen, van a dar cuenta de que hacer una lista o una variable o un número, se puede escribir lo mismo, digamos, entonces no saben distinguir. En el lenguaje de programación sí se distingue, sí es importante distinguir, digamos, dónde tienen que definir la función, que esto lo vimos la semana pasada. Cuando ustedes hacen la definición de la función es la declaración, o sea, este sería como el método abstracto, digamos, que ustedes hacen. Pero no, sería el método abstracto y el método, digamos, los métodos que ustedes cómo lo desarrollarían adentro, digamos. Y luego tienen la aplicación de la función, que es cuando ustedes lo llaman. O sea, supongamos que acá yo hago una función que sea raíz cuadrada, y acá en la aplicación de la función es cuando yo llamo a esa raíz cuadrada. Esto se entiende, ¿no? Porque esto lo vimos en la clase pasada. Sí, sí, profe. Acá, miren, esto es importante, se elimina la asignación, no hay asignaciones, el x igual a y o el a igual a b que veíamos la clase pasada, o que se utiliza, que es clásico, digamos, en eh, el paradigma procedural o imperativo, no existe, tampoco hay ciclos, los ciclos se reemplazan y ya lo vamos a ver con recursividad. Las operaciones se repiten de forma secuencial y se usa la recursión. Fíjense, en este programa, que es el máximo común divisor, no sé cuánta está en una versión imperativa, que es escrito en Java. Fíjense cuántas líneas tiene. 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas, ¿no? ¿Lo ven? ¿Se entiende, no? Este es el programa de recursos, este es el programa del máximo común divisor. Yo le ingreso.
creo que el máximo común divisor que se... Fíjense que tiene 8 líneas. Acá lo importante es que, fíjense, si yo quiero hacer lo mismo con una recursión, fíjense que yo a esto inclusive lo podría, no solamente que si yo quisiera amontonar, lo podría amontonar y escribirlo todo en una sola línea, pero se reduce. Fíjense que está todo planteado en forma recursiva. Acá fíjense que les dice, si b es igual a 0, que regrese u, y si no, regresa el máximo común divisor de b, de b, el vector b en u dividido b, digamos. Escuchen, no vamos a entrar en detalle en esto porque no es la idea, digamos, de que entren a programar de lleno, digamos, que hagan toda programación funcional, digamos. Para eso lo que los chicos que están viendo en ingeniería informática lo van a ver en desarrollo sistemático de programa, pero, pero por lo menos lo que tienen que tener en cuenta y que es importante es el tema de que todo se maneja a través de una recursión. Fíjense, ¿dónde está acá la recursión? En esta línea que tengo acá yo a la derecha. ¿En qué lugar tiene la recursión? En la tercera línea, La tercera línea, ¿por qué? porque vuelve a llamar la función. Porque se vuelve a llamar a la función. Fíjense que acá es como si hiciera un while. Acá también hay como una especie, en realidad es un bucle, no es una recursión, digamos. Porque acá va a iterar mientras que se cumpla qué condición. ¿Cuál es la condición aquí? En el while. Mientras i sea distinto de cero. Mientras que i sea distinto de cero. Entonces, acá hay una iteración y acá hay una recursión. No sé, ustedes que están acostumbrados a programar, no sé si ustedes en Python programaban con recursiones, sí deben haber hecho algún ejercicio, ¿no? Supongo, o no. Algunos, Sí, sí, profe. bueno, que sea algún ejercicio sencillo, digamos. Fíjense cuáles son en el paradigma funcional, ¿por qué se caracteriza, digamos? Primero, la transparencia referencial, la propiedad de una función de que un valor depende solo de su valor a los argumentos y de sus constantes no locales. O sea, si yo le devuelvo la raíz cuadrada de 4, si yo hice una función que hace la raíz cuadrada y le pregunto a la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto me va a devolver? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? Dos, profe. 2. Y si le 2, vuelvo a preguntar cuánto es la raíz de cuadrada de 4, ¿cuánto me va a devolver? ¿Me va a devolver de vuelta a 2? ¿Sí o no? Sí, siempre me devuelve, o sea, la idea es, la transparencia referencial se refiere a que si yo hago una función, digamos, y le paso los mismos valores, siempre me va a devolver los mismos valores. No es lo mismo que en la programación paralela, claro que en la programación paralela, que ustedes, depende de la simulación que ustedes hagan, los valores devueltos pueden variar, digamos. Acá siempre van a devolver los mismos valores. ¿Estamos? A eso se le llama transparencia referencial. ¿Se entiende? Si yo le pongo la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto me va a devolver? 3, Tres, profe. Y si le vuelvo a preguntar la raíz cuadrada de 9, 3, 3. no, Esa es la transparencia referencial, digamos, que si le paso los mismos valores, me va a devolver los mismos valores. ¿No? No todo lenguaje tiene transparencia referencial. Otra característica es la carencia de asignación y de transparencia referencial hace que la semántica sea simple, sencilla, digamos. O sea, yo no puedo asignar, hay una forma de recursión o recursividad que me permite hacer como una especie de asignación encubierta, digamos. Ya vamos a ver ahora algún ejemplo. El ambiente de ejecución asocia nombres solo a los valores y no a las localizaciones de memoria, ¿no? Esto se maneja distinto, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, en la programación imperativa, cuando ustedes hacían, no sé, le ponían a igual a 5, que es una asignación clásica, lo que en realidad estaban haciendo era la variable a le guardaban un lugar en la memoria y ese lugar en la memoria guardaban el valor 5, ¿no? Acá, digamos, se asocia solamente al nombre, digamos, ustedes en la memoria tienen, en algún lugar tienen esa variable a que va a valer, que
que en este caso puede valer 5, digamos, pero no está asociado a una localización de memoria explícitamente. Y esta idea se conoce como semántica de valor. Esto para ustedes no lo van a, no lo van a ver, no lo van a trabajar, digamos, en la práctica, pero bueno, esto es importante que lo tengan en cuenta. Las funciones son valores de primera clase, como las funciones esas que vimos de x igual a f de y. Hay una puede haber una composición. ¿Se acuerdan lo que era una composición en análisis matemático o no? ¿Qué es esto? G o f de x igual a g f de x. Una función La función dentro Una función dentro de otra función. Lo que pasa es que acá las funciones dijimos que van a ser recursiones, digamos. O sea, ustedes pueden tener recursiones dentro de otras recursiones, ¿no? Entonces, es una función que toma dos funciones como parámetro y produce otra que como el valor devuelto. Estas son las funciones de orden superior. Es lo mismo que ustedes vieron, digamos, en análisis matemático. Por eso le dice que está basado mucho en la matemática, digamos, en esa idea, digamos. Ahora, si ustedes se fijan en un lenguaje natural, perdón, en un paradigma imperativo, ustedes ponían A igual a 5, luego, no sé, le decían si A es igual a 5, entonces hacer esto, si no hacer lo otro. Eso estaba escrito como como si fuera una especie de lenguaje natural, digamos. Este es más bien como si fuera escrito todo en forma matemática, digamos, en esa lógica que por ahí deben haber sufrido ustedes, que es la lógica de primer orden de análisis matemático, digamos. Esta es la forma de implementarlo, digamos, y lo hace todo a través de recursiones. Igual no se preocupen porque lo que van a ver ustedes, por lo menos en la práctica de este tema, son ejercicios bien sencillos, digamos, acá no creo que un gráfico de árbol y cosas muy pequeñas, digamos, no van a avanzar mucho. Los procedimientos son funciones, se distinguen valores de entrada de los de salida, los resultados. No existen variables ni asignaciones, que son las características de la programación funcional, no existen ciclos. El valor de una función depende solo del valor de los parámetros y no del orden de evaluación. O sea, siempre que yo le pregunte raíz cuadrada de 4 me va a devolver 2 y vuelvo a preguntar raíz cuadrada de 4 me va a volver a devolver 2. Y las funciones son valores de primera clase, ¿no? O sea, yo puedo usar una función de otra función, digamos, así como lo hacían en análisis matemático para hacer la demostración de una función, lo mismo lo pueden aplicar acá, digamos. Este, La programación funcional se puede aplicar también en lenguaje imperativo. El estilo y las técnicas de programación funcional pueden usarse en lenguaje imperativo, porque de alguna forma tenemos que hacer una asignación, digamos. Ahora lo vamos a hacer en forma matemática usando recursividad, digamos, ya lo voy a mostrar algún ejemplo. El requisito es la disponibilidad de la recursión y un mecanismo general de funciones. Eso se refiere a que ustedes, por ejemplo, por más que tengan Java, o estén en Java, o estén en Python, ustedes pueden hacer una recursión, digamos, o sea que podrían aplicar esta programación funcional dentro de un lenguaje imperativo. Eso es lo que le estaba diciendo esta parte de la teoría. El problema típico de la programación funcional es el costo de llevar a cabo todos los ciclos mediante la recursión. Que antes era un problema serio, digamos, porque antes había máquinas con muy poca memoria, entonces se tenía que cuidar mucho. Pero ahora también puede ocurrir, digamos, porque ustedes, por ejemplo, podrían largar, no sé, algún proceso con muchas recursiones, digamos, y esas recursiones podrían llegar a afectar a un servidor, digamos. Entonces, tienen que tener cuidado. Por más que hoy en día haya mucha memoria, digamos, inclusive los ataques creo que se llaman DNS, no, DSN, los de denegación de servicios, se basan básicamente en eso, digamos, en que ustedes puedan, llenar la memoria usando algún tipo de ciclos, digamos, o de bucle o de recursión que trate de llenar esa memoria, digamos. Y muchos usos simples de recursión no cumplen con la recursividad total, digamos. Esa recursividad total, fíjense que acá le dice que la última operación de un procedimiento es llamarse a sí mismo con diferentes argumentos. O sea, debe haber alguna forma de terminación. Esto no lo digo que no lo vean, pero tómenlo con pinza porque, como les vuelvo a repetir, la idea de esto es ver un pequeño repaso de lo que es la programación funcional, hacer algún ejercicio sencillo, pero el fuerte, por lo menos de esta materia, de esta parte de la materia, es el tema
del proceso unificado, que es lo que vamos a ver la semana que viene, digamos. O sea, no, se podría llegar a entrar mucho en detalle con este tema, pero no lo vamos a ver porque nosotros lo que queremos es que ustedes practiquen, digamos, porque que en un 99%, 95%, el tema del proceso unificado, que ahora en realidad cuando si ustedes lo trabajan profesionalmente lo van a ver con la metodología ágiles, no van a utilizar mucha programación funcional. Sin embargo, está bueno por ahí que vean, digamos, que tienen otras alternativas. ¿No? ¿Estamos? Fíjense, dice, para evitar que un lenguaje como C o A se usen para escribir programaciones funcionales perfectamente puros, los lenguajes imperativos contienen restricciones que imposibilitan esto. O sea, no todos los lenguajes pueden trabajarse en forma funcional. Por ejemplo, y eso se hace con valores estructurados como arreglos. No existe forma de construir un valor de tipo de dato estructurado de manera directa y las funciones no son valores de primera clase. O sea, no podemos tener funciones de orden superior. ¿Esto qué va a hacer? Que yo, por ejemplo, a C no lo podría trabajar como un lenguaje funcional puro, digamos, ¿no? En cambio, hay otros lenguajes que ya están creados para eso, que son lo que vamos a ver a continuación, como Lisp o Chain, que les permiten hacer este tipo de programación funcional. Otra característica dice que en un estilo funcional, un procedimiento de ordenamiento necesita devolver un arreglo en base a un arreglo de entrada. Y tienen, por ejemplo, este es un ejemplo de un lenguaje viejo que no sé si seguirá estando. Fíjense, tienen una función de ordenación de enteros, donde le paso un array de enteros y regreso otro array. Y entonces le digo que escriba el entero de array, que es un arreglo, y hago, bueno, todas las sentencias que va a ir desde el principio hasta el fin de la ordenación. En C también no se puede hacer. ADA es un lenguaje puro, ¿no? De programación funcional. No sé si lo había dicho. C, por ejemplo, no se puede hacer esto. Ustedes, por ejemplo, no pueden, fíjense, yo no podría ponerle que A es un valor entero y le podría ir dos puntos suspensivos o algo en el medio, digamos, haciendo algo similar a lo que estamos haciendo acá, digamos, ¿no? El tamaño de un parámetro de arreglo no se puede determinar en C, por lo que debe ser pasado por separado. O sea que le tenemos que indicar el parámetro. Bueno, y ahora entramos ya de lleno a los ejercicios que van a ver en la práctica esta semana, que como le vuelvo a repetir, lo van a ver en forma, creo que lo van a resolver ustedes con un video que le van a dejar en la práctica para que lo hagan, digamos, porque este jueves no hay clase. Igual van a ser sencillos, ya van a ver. Es un lenguaje, perdón, Lisp es un lenguaje clásico, digamos, porque fíjense que está desde los años 50. eh, Todo se representa a través de programas y datos que forman una lista. La definición del lenguaje usa un intérprete a través del intérprete metacircular, o sea que, digamos, esto es lo que utiliza para el tema de las recursiones, digamos, que no, ustedes no, lo ven como algo, no se ve, digamos, pero dentro del lib, fíjense primero que es un intérprete. ¿Qué diferencia había entre un intérprete y un compilador? El intérprete, cuando ejecutaba las instrucciones, A medida que lo iba necesitando. a medida que lo van necesitando. El compilador lo hace, tiene todo en un archivo ejecutable, donde tiene todas las instrucciones que hagan falta, digamos, ¿no? Bueno, y este intérprete metacircular, o sea que les permite hacer recursiones, lo que le está diciendo. Hay una administración automática de toda la memoria, lo cual es bueno y es malo, digamos, porque ustedes podrían, no tienen un control de la memoria. Obviamente, esto debería ser óptimo y nunca debería darle un problema de memoria, ni desborde de pila, ni ninguna situación similar, digamos. Y hay varios dialectos de Lisp. El más común es Common Lisp, que es el que ven en desarrollo sistemático del programa. Y Exchange, que es una variante que está realizada a partir de los años 70, que son bastante similares. Inclusive hay muchos comandos que son similares, aunque a veces en la sintaxis
la forma de escritura puede variar, digamos. Nosotros le damos chain para que hagan la práctica, porque como en la otra materia ven un poco de Lisp, entonces queremos que varíen un poco, digamos, para no dar lo mismo. ¿Cuáles son los elementos de chain? Que todos los programas de los datos son expresiones y hay solamente dos tipos de datos, átomos y listas. Ustedes en C, por ejemplo, ¿qué tipo de datos tienen? ¿Alguno debe, ¿Qué tipo de datos hay en C? ¿Uno debe saber C o no? ¿Hay enteros o no? ¿Hay tipo de datos enteros en C o no? ¿O en Java? Sí, ¿Sí? enteros, el char. ¿Cuál? Char no Ah, está, el de char. caracteres. Sí, sí, sí. ¿Algún otro? Float, Doble. Bueno, hay muchos tipos de datos. Acá tienen dos nada más, átomos y listas. El átomo es el más sencillo, que es un solo valor, y lista es un conjunto de elementos que puede ser la lista vacía, así como vieron, ¿se acuerdan los conjuntos vacíos en análisis matemático? Es similar, digamos. Los átomos son constantes, son como las constantes y los identificadores en el lenguaje imperativo, y una lista es una secuencia de expresiones separada por espacio y rodeada por paréntesis. Por ejemplo, la sintaxis en chain, y este es propio de chain, fíjense, una expresión puede ser un átomo o una lista, esta barrita significa el O, y un átomo puede ser un número, una cadena, un identificador, un carácter o un booleano. O sea, un átomo puede ser cualquiera de ellos, digamos. Pero básicamente hay solo dos, fíjense, hay un átomo o listas. Y listas hay una secuencia separada por espacio, creo que no me acuerdo si lleva coma. Y llevan, a veces, fíjense, a veces tienen comillas a los dos lados, a veces tienen una comilla de un lado, pero siempre está separada por paréntesis. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, acá 42 es un número. ¿Este 42 qué sería? Un átomo. Es un átomo que representa un número. Hola, por ejemplo, ¿qué es? Ahí le está diciendo, pero ¿qué es? Es una cadena de carácter que empieza con H y termina con A. Fíjense que acá, esto puede variar, creo que no me acuerdo, no, hace mucho que no estoy con un programa en Lisp, pero en Lisp creo que era comilla o quote, una sola comilla o quote al principio. Fíjense que numeral T es un variable booleano y numeral A, y numeral A, numeral barra A solamente el carácter A. Fíjense en que otro ejemplo de identificador, acá por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre este numeral barra A y este A? ¿Este A qué es? ¿Qué es, chicos? un identificador. No, pero ¿qué es? ¿Pero qué es? Este acá está diciendo es un carácter. O sea, el carácter A es como si hubiera puesto comilla A, ¿no? Es como esto, digamos. Acá tenemos comilla hola, esta es una cadena de caracteres. Acá este A, este sí es este es un identificador. Y hola es otro identificador. O sea que yo acá este A podría tener otra variable, otro valor, digamos. ¿Sentido, no? Estos son como, esto es como si fuera una especie de variable y esto es como el valor que yo puedo llegar a tener. Ejemplo, por ejemplo, de lista en C, en el chain, fíjense que acá le dice dos puntos. ¿Qué es lo que me está diciendo acá cuando me dice dos puntos? ¿Y es un número de qué tipo? ¿Es un número real o float? No sé cómo lo vieron. Fíjense, bueno, acá está mal el espacio, pero acá sería 1 punto, 2 puntos.
¿Entiendes? ¿No? Cada vez que tiene el punto significa que es un real. Esta es una lista de números. El uno solo acá, en este caso, significa que es un entero. La semana pasada vimos que había diferentes tipos de notación. La notación es donde ustedes colocan la operación. Fíjense que yo acá le pongo más 2 3. ¿Qué tipo de notación tienen más? ¿Infija, posfija o prefija? Prefija. Prefija. Y acá, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer primero? ¿Cuál de las dos listas va a ser primero? ¿O cuál de las tres listas? En realidad hay tres listas. ¿Pueden ver las tres listas o no? Las listas son las que están separadas por qué elemento. Paréntesis. ¿Cuáles son las tres listas? ¿Cuál es una lista? Una es la suma, otra es la división y otra es la multiplicación de ambos. Claro. Acá tienen tres listas, digamos. Fíjense que, bueno, esta es una forma de cómo tendrían que escribir la lista ahora. ¿Se entiende acá cuál es la diferencia, no? Que esta referencia a una variable y esta a los valores que ustedes tienen, ¿no? ¿Se entiende eso, no? ¿Sí Sí, o no? profe. ¿Ah? Sí. Sí, profe. Tienen que tener que hacer algún ejercicio, ¿no? Por más que sean sencillos, lo tienen que hacer. La notación es prefija, ya habíamos visto por qué. La regla de evaluación, las pruebas son expresiones y deben ser evaluados, y la semántica se da por lo que tienen que saber primero. Los átomos constantes, como número y cadena, se evalúan a sí mismos. Los identificadores se buscan en el ambiente actual y se reemplazan por el valor encontrado. Y cada elemento se evalúa recursivamente como una expresión. En análisis matemático, ¿qué es lo que tiene prioridad? ¿Qué es lo que se hace primero? Pues, ¿qué es lo que se resuelve primero, digamos? ¿Lo que está en qué? En paréntesis. En paréntesis. Pero en realidad lo que se resuelve primero son los valores que ustedes tengan adentro y después resuelven los paréntesis y van así marcando la precedencia, ¿no? Dicen acá estos números 42, hola, numeral T, bueno, se evalúan a sí mismos y hay hielo en el ambiente devuelven los valores, ¿no? Por ejemplo, más 2 3 le va a devolver 5. ¿Por qué le devuelve 5? Porque está sumando con el operador. Está sumando con el Más. operador más, tienen 2 y 3, le va a dar 5. Lo mismo van a hacer con este caso, que si ustedes lo resuelven le va a devolver 15, ¿no? La lista esta no puede evaluar, ya que su primera expresión es 2 puntos, que es una constante, no es real, pero no es una función, digamos. Ahora, yo podría tener como primer elemento, en vez de 2 puntos, una función que diga, por ejemplo, paréntesis más 2 3. ¿Podría tener o no? En programación funcional se puede tener funciones de orden superior, una función dentro de otra función, que es lo que vimos recién. Sí, Sí, Sí. o sea que primero, ¿y qué es lo que resuelven primero? Lo que está, ¿cuál van a resolver primero? lo que está a la izquierda. Lo que está adentro, digamos, también a la izquierda, o sea que si en vez de 2.1 tuviera entre paréntesis más 2 3 resolvería esto primero y después resolvería eso. Lo que pasa es que acá no va a resolver nada, digamos, porque yo no estoy haciendo acá. ¿Cuál es el primer elemento que tiene acá? 2.1. El 2 puntos. 2 puntos, eso sería un valor real, digamos. 2 puntos es una operación o método, como en este caso el más, 2 3. No. No, entonces no devuelve nada y se queda como una lista. Eso es lo que le dice. La lista esta no se puede evaluar ya que la primera expresión es un 2 punto, o sea, es un entero, es un real, es una constante que no es una función. Si fuera un más o si fuera algo, supongamos que yo en vez de 2 puntos tuviera un más, sí resolvería la suma de todos los valores, ¿no? Fíjense en cómo se diferencia acá valores escritos en programación funcional, la forma de escribir en programación funcional de escrita en paradigma imperativo. 3 más 4 por 5, ¿qué es lo que resuelve primero? La multiplicación. ¿Por qué? Porque, porque está como por la procedencia, o sea, por la importancia del signo. Sí, porque hay también dentro, entre una De otro paréntesis. multiplicación o una suma, ¿qué es lo que se hace primero? La multiplicación. Multiplicación por orden de precedencia.
Fíjense que acá en Exchange se tiene que escribir entre paréntesis, digamos, para indicarle. Fíjense que se puede hacer lo mismo. Fíjense que acá la notación que tiene sec, ¿cuál es? Infija, prefija o posfija. ¿Qué notación tengo acá? En 3 más 4 por 5. ¿Qué notación es? Fija, profe. Infija. Acá también es lo mismo, digamos, si A es igual a B, el igual, bueno, igual, o sea exactamente igual, si A es exactamente igual a B, notación infija está en el medio. Y acá, A igual a B, ¿dónde tengo yo la nota? ¿Dónde tengo el operador? En prefijo. Está antes, digamos, es prefija. Fíjense que el doble ampersand es que es un AND, digamos, en C. Acá lo escribo como AND, ¿no? El máximo común divisor de 10, 35, digamos que así llamarían ustedes a la función. Acá la llamarían de esta forma, digamos. ¿Por qué la llaman de esta forma? Porque GCD, ¿qué es? Bueno, GCD, ¿qué es? El nombre de la función. Número de función, que es el máximo común divisor, digamos, el máximo común divisor de entre 10 y 35, digamos. Pero fíjense en que se escribe, no es lo mismo, porque una notación infija y otra notación prefija. Esa es para ahí la diferencia que tienen que distinguir. Digamos, acá leen un carácter y acá también tiene una función para leer un carácter, pero fíjense que está dentro de una lista, ¿no? Con esto van a practicar un poco en la práctica. La regla de evaluación de Chain es de orden aplicativo. Todas sus expresiones se evalúan primero de modo que el árbol de la expresión resulte evaluado desde la hoja hasta la raíz. No sé si se llega a ver acá, pero bueno, acá tienen, creo que X, no, el asterisco, más, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es acá la raíz? La multiplicación. La multiplicación. ¿Y cuáles son las hojas? 2 más 3 y 4 más 5. ¿Y cuál van a ser primero? ¿La hoja o la 2. raíz? ¿Cuál es el primero? La hoja, profe. La hoja tiene que ser 2 más 3, entonces acá le va a dar un valor, 2 más 3, 5, 4 más 5, 9, y acá van a tener que hacer 5 por 9, ¿y cuánto le va a devolver? 5 por 9, 45. 45. no dudemos hasta ahora. El control de ejecución, fíjense, la función if es similar al constructor if then else que ustedes deben haber visto acá que lo vieron en C, o deben haber visto en Java, o lo vieron en, ¿no? Creo que lo vieron en algún lenguaje imperativo. Y acá dice, si A es igual a 0, devuelve 0, si no, devuelve 1 sobre A. La función con, que es lo que se utiliza en Exchange, no hay if, pero es una función de condición. Fíjense, le dice, la condición, si A es igual a 0, ¿qué le devuelve acá? Si A es igual a 0, ¿qué le devuelve? 0. 0, que sería este 0 que tengo acá. Esto es como si fuera una especie de case o switch, lo deben haber visto, ¿no? Tienen que poner el límite de la entrada. Si A es igual a 1, devuelve 1. Y si no, que sea, si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, hacemos 1 dividido A. ¿Estamos? Fíjense que se puede hacer, es un poco más laborioso, digamos, pero bueno, es la forma como tiene Exchange de implementar el if o el case o el switch. La estructura de datos en Exchange, dice la estructura de datos básico es la lista y la demás estructura deben presentarse en forma de lista, o sea, todos son listas. Acá tengo la lista perro, perdón, tengo esta lista que está formada, fíjense que comienza acá el paréntesis, termina acá en el penúltimo paréntesis. ¿Y qué es lo que me está diciendo? La lista está formada ¿por qué? Acá vaca, por ejemplo. Bueno, nos hagamos con perro. Acá esta lista está formada por la cadena perro, después tiene una lista vacía,
otra lista vacía, esta cierra la lista de donde está perro, luego tiene la lista formada por vaca, fíjense que la lista formada por vaca tiene vaca, la lista vacía, y tiene la otra cadena que había mencionado antes, ¿no? Acá fíjense, tiene la lista formada por esta cadena que dice acá, que comienza con el carácter, la cadena de caracteres bisonte, tienen dos listas vacías y cierran el paréntesis, ¿no? Fíjense que después acá cebra cierra en el penúltimo paréntesis, o sea, esa lista donde incluye cebra incluye el penúltimo paréntesis, y la última, la lista grande, empieza acá y termina acá. Ahora, ¿a ustedes les parece que puede llegar a faltar un paréntesis o no? En un lenguaje como programación, como programación funcional, donde todo se maneja a través de listas, digamos, y las listas se representan con paréntesis, ¿puede faltarle un paréntesis de apertura o de cierre? No. No, profe. No, profe. No se puede, porque está todo basado en eso, entonces tienen que tener cuidado con los paréntesis. Fíjense acá, bueno, tengo perro, left, ¿qué es? Left, Izquierda. ¿ah? ¿Qué era? Izquierda. Izquierda, entonces, En inglés. escuché el último. El right es derecha. Entonces lo que tienen acá es bisonte, que está formada por fíjense, bisonte tiene la lista vacía y la lista vacía, perro tiene la lista vacía y la lista vacía, vaca tiene la lista vacía y tiene la otra lista que está formada por la otra lista donde se encuentra perro, y cebra la lista por donde está bisonte y la otra lista, ¿no? Name es una cadena, o sea, caballo es una cadena de caracteres, y left y right son los árboles hijos que también son listas, ¿no? Tiene muchas funciones predeterminadas de lista. En realidad no son tantas, digamos. No acuerdo el número, porque seguramente debe haber cambiado. Pero ustedes van a utilizar dos o tres, no creo que utilicen más, digamos. CARC es el contenido de registro de direcciones, y CDR el contenido del registro de decrementos. Fíjense, por ejemplo, si L es la lista formada por 1, 2, 3, entonces si yo le digo car de L, ¿qué valor me va a devolver acá? El contenido del registro de direcciones. Me devuelve 1. ¿Por qué me devuelve 1? Porque el car de L es el car es la función que me devuelve qué cosa de la lista. En la cabecera. Sería el primer elemento de la lista, que en este caso es 1. A eso se refiere con contenido de registro de dirección. Mientras que CDR, yo lo aplico, me devuelve la lista formada por 2 y 3. O sea, car, ¿qué es lo que me devuelve? El primer elemento. El primer elemento de la lista. Y CDR, El resto de la lista. la lista formada por el resto de la lista, digamos. Con 4L, con es concatenar, ¿no? ¿Qué es lo que me va a hacer? Si yo leo que concatena. Le agrega 4. 4 con la lista L. Me volví a otra lista con la lista L. Fíjense, me tiene 4, 1, 2, 3. ¿Dónde la pone? ¿Al principio o al final? Al principio. Al principio. Tengan en cuenta eso porque creo que con esto van a jugar un poco en la práctica, digamos, dónde van a tener que colocar cómo hacer para obtener la cabecera de la lista o el resto de la lista, o concatenar elementos a la lista. Una lista L es un puntero o una caja de dos punteros, uno dirigido a su car y otro al CDR, digamos. Se le llama car por contenido de registro de direcciones, ¿no? ¿Tienen alguna duda de esto? Pregunten porque si no, esto es lo que van a practicar, ¿eh? Igual no es difícil, pero ¿tienen alguna duda? Yo no lo veo difícil. Chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Ahí se pueden concatenar más números aparte del 4? Claro, podría ponerle varios. Lo que pasa es que vos vas a tener que usar una concatenación de otra concatenación. Suponete que yo le quiera concatenar un 5, acá tendría que hacer const de 5 y el segundo elemento sería esto. O sea, dentro de ese ya. Claro,
sería una función dentro de otra función, esto es lo de orden superior, que es lo que le mencionaba recién. Se puede hacer, digamos, yo puedo tener toda la recursividad que ustedes quieran, digamos. Por eso le digo, visto desde el punto de vista matemático es fácil de representar. Ahora, para una persona común, digamos, puede resultar complejo ver eso, porque realmente no trabajamos en forma matemática, digamos. Piensen, tenemos car de L y C de R de L, ¿no? El car de L me va a devolver 1 y C de R de L, la lista formada por 2 y 3. Y este símbolo representa la lista vacía, que es la que queda al final. Y eso es todo. Esto va a ser lo máximo con lo que ustedes van a